Muchas gracias, Manuel. Amigos, pues aquí en México, deseándoles muy buenas tardes. Estamos a mitad de la sesión y la verdad es que hoy estamos muy contentos de tener un invitado de lujo. Vamos a hablar sobre todo de un tema que es estas inversiones internacionales que podemos hacer desde México a través del Sistema Internacional de Cotizaciones y que de verdad que ha tenido bastante crecimiento estos últimos meses desde la pandemia. Bueno, como que ha existido más apetito por parte de los inversionistas mexicanos en apostarle a empresas internacionales. ¿Y cómo se hace esta operación? Vamos a hablar con nuestro querido amigo Edgar Arenas, quien es el pues, director de fondos a nivel internacional de Rankia, y que de verdad pues es un halago hablar contigo, mi querido Edgar. Ricardo, qué gusto volverte a ver y compartir cámaras y micrófonos. Ya tenía un buen rato que no nos veíamos por este medio y yo encantado de participar. Edgar, pues sí, la verdad es que desde hace bastante tiempo que no teníamos la oportunidad aquí de tenerte en Visión Global, aquí en Negocios TV, pero pues bueno, la verdad es que qué bueno que tocamos un tema muy importante contigo, que es el apetito, sobre todo de los mexicanos hacia los negocios internacionales, hacia estas oportunidades internacionales, cada vez más empresas. Platícanos un poquito qué es el SIC, cómo lo podemos apreciar desde aquí, desde México, cuántas oportunidades existen, cuáles son sus oportunidades y sus riesgos también, ¿no? Sí, el Sistema Internacional de Cotizaciones nace por la intención del inversor mexicano de poder acceder a un mercado de valores global que es enorme. En todo el planeta hay más de 43,000 empresas cotizando en los diferentes mercados, siendo que en México el mercado local había, es, y al menos en el corto plazo no tenemos eh, un faro que nos diga que va a crecer. Sigue siendo muy chiquito. En el año 2003, el Sistema Internacional de Cotizaciones se echa a andar en aquel momento en la única bolsa que teníamos, que era la Bolsa Mexicana de Valores, ya actualmente junto con Viva, la Bolsa Institucional de Valores. Ambas bolsas gestionan lo que también es llamado mercado global, que básicamente son empresas, títulos que son emitidos fuera de las fronteras del país y que llegan a México a solicitud explícita de inscripción de alguna casa de bolsa que dice: yo quiero traer a México alguna acción, algún ETF, algún Exchange Trade Fund, que es básicamente un título referenciado a un índice, a una región o a un sector, y empiezan a cotizar aquí en México, y el inversionista retail puede acceder a comprar literalmente el mundo ya desde la palma de su mano. Edgar, precisamente acabas de dar, creo que en el punto, este tema de los inversionistas retail. Platícanos un poquito cuál es la profundidad, porque entiendo que el Sistema Internacional de Cotizaciones hoy por hoy no tiene esa profundidad que debería de tener, a pesar de que pues se cuenta con estas oportunidades. Platícanos un poquito de estas profundidades y después un poco de lo que son las oportunidades que se tienen en México para el inversionista retail, Edgar. Sí, es muy cierto lo que comentas. El volumen de la operación del SIC hoy ya es más grande que el volumen del mercado local, pero sigue existiendo todavía en México una gran carencia por parte del apetito del inversor, que se ha ido modificando. Durante este periodo de pandemia ocurrió un hecho inédito en el mercado de valores retail en México. Históricamente, Ricardo, existieron, en promedio subían, bajaban 200,000 cuentas, contratos de intermediación bursátiles entre las 30 casas de bolsa que hay registradas, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el país. Esto hasta el año 2018. En el año 2019, este número se duplica y llevamos la cantidad de inversionistas a 400,000 cuentas de inversión. Esto significa que el volumen de operaciones en el SIC también creció. Pero a partir de la pandemia, si hay algo que se pueda rescatar, dicen que de lo perdido lo encontrado,
El mercado de valores retail en México evolucionó muy rápido y a una velocidad, además, con un volumen enorme. Hoy existen, después de este par de años y medio de pandemia, ya más de 3 millones de contratos de intermediación bursátil, en donde una gran cantidad de estos inversionistas han sido empujados, atraídos por la necesidad, por la inquietud de poder adquirir títulos que en el mundo son muy conocidos y que hasta antes de la aparición del mercado global eran muy distantes del inversionista mexicano que tenía, Ricardo, que sacar su dinero del país para llevárselo a invertir en acciones norteamericanas, que es el principal destino de este mercado global. En México, después de Estados Unidos, de Norteamérica, la mayor cantidad o el mayor volumen de acciones, títulos, ETFs listados lo ocupa Gran Bretaña y el tercer lugar es España. Bueno, hoy ya el inversionista, sin necesidad de llevar su dinero, puede adquirir acciones, empresas que van desde la empresa de la manzanita, puede comprar acciones de Apple, este sector tecnológico que ha evolucionado tanto. El otro día alguien me preguntaba, oye Edgar, ¿y si queremos comprar un equipo de fútbol, por ejemplo, se puede en México? Sí, no hay ningún equipo de fútbol listado en México, pero a través del SIC se pueden adquirir títulos, por ejemplo, del Manchester United o de la Juventus de Turín. O sea, de ese tamaño es la gama y el abanico de activos de inversión que se pueden adquirir a través de este apartado de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores. Edgar, ¿tú cómo estás observando precisamente este apetito? Porque, bueno, yo creo que el andamiaje ya está hecho, tan es así que nos has dado esos datos de crecimiento, sobre todo de las cuentas, pero hay algo muy importante y creo que tú como, pues vaya, con toda tu experiencia como pedagogo en la parte financiera durante todos estos años, pues has visto seguramente ciertas características de los inversionistas. ¿Cuáles serían, seguramente existen riesgos, cuáles son estos riesgos que hoy por hoy este inversionista retail se enfrenta y cuáles son las formas de mitigar precisamente estos riesgos, Edgar? Bueno, con un abanico tan amplio de más de 3.155 títulos, me parece, que es lo que al día de hoy hay inscritos en el mercado global, me parece que el principal riesgo no está tal vez en los títulos que están inscritos. La mayoría de ellos son activos que han demostrado en su mercado de origen tener la capacidad de poder gestionar el capital del inversionista. Hay empresas muy grandotes ahí. De hecho, también incluso una parte importante del ciclo componen bonos. O sea, hoy un inversionista aquí en México puede comprar el título más seguro del planeta, que es el Treasury Bill, el bono de corto plazo emitido por el Banco Central norteamericano. Entonces, bueno, con ese abanico tan amplio y de activos tan sólidos, ¿cuál sería el riesgo? Me parece que el riesgo más importante, como lo define Warren Buffett, es no saber en qué estás invirtiendo, ¿no? Porque hoy ya un inversionista puede comprar desde su teléfono, desde la computadora, el ordenador de su casa, puede tener al alcance una gran cantidad de activos, pero ese activo es el que está estructurado, es el que va paralelo, se acopla a mi perfil de inversionista, a mi necesidad de flujo de efectivo, a mi objetivo de inversión, a mi experiencia, a mi horizonte, no lo sé. Entonces me parece que ahí está el gran riesgo. Hay grandes oportunidades, por supuesto, porque nunca antes un inversionista había tenido a su alcance este volumen aquí en México de activos, pero en consecuencia hay que entender antes de invertir, ¿no? Como dice el libro, ¿no? Invirtiendo y entendiendo. Claro, muy recomendable ese libro de un gran amigo. Oye, Edgar, precisamente quiero preguntarte, a ver, necesitamos más volumen. ¿Qué es lo que se tiene que hacer independientemente de que exista más apetito pues, de estos inversionistas? ¿Tú crees que existe la información en redes sociales pertinente para que exista este crecimiento del mercado del SIC? Sí, me parece que ya el Internet se volvió una herramienta fundamental para que el inversor pueda acceder a información fidedigna, pero también regresamos al punto anterior. El gran volumen de información puede provocar que perdamos el horizonte
que perdamos un poquito la visión de qué estamos tratando de hacer, porque allí en la red, en esta plaza pública virtual gigantesca que son las redes sociales, lo mismo encontramos información fidedigna, podemos encontrar el por qué Netflix tuvo un descalabro tan grandote, volteamos a ver su reporte de esta empresa que cotiza en el Sistema Internacional de Cotizaciones y vemos que, bueno, en lugar de crecer el número de usuarios inscritos, al contrario, se perdieron y ahí vamos entendiendo por qué debería o no debería de comprar ese activo de inversión, ¿no? Entonces sí me parece que el inversor hoy ya tiene a su alcance la información, pero hay que saber buscarla. Y sobre todo, la pregunta es, ¿cómo buscarla, Eder? ¿Cómo buscarla? Bueno, ahí las instituciones que son las que te conectan con el mercado, que es tu intermediario, tu casa de bolsa, tu operadora de fondos de inversión, es la que te tiene que proveer esto, es con quien tú tienes que tener el contacto directo. Oye, tengo una inquietud, una duda sobre qué título puedo comprar. Bueno, a lo mejor no me puedes hacer una recomendación porque no tengo contratado contigo ¿no? el contrato digamos que la recomendación, pero sí seguramente puedes publicar ahí un poco de cuál es tu visión de mercado o dónde puedo encontrar el reporte trimestral de la empresa que me gusta. Yo creo que el primer contacto tiene que ser con el intermediario con el que tienes contratado tu servicio. Perfecto, y sobre todo que existe esa transparencia, ¿no? Yo creo que hay muchas plataformas y bueno, hoy se están dando esta apertura precisamente para lo que dices, esta información que emana directamente de la casa de bolsa, ¿no? Para que tú puedas acceder, pues creo que desde 100 pesos, que son la apertura de un contrato de intermediación, ¿no? Sí, en México evolucionó mucho. Creo que también el que llegara el mercado global, el que se abriera el mercado global en México, fue un revulsivo muy importante para que las instituciones se dieran cuenta de que había un apetito muy grande del inversionista, no nada más por tener su dinero en las Cemex, en las América Móvil, en las Televisa, sino que el usuario, digamos que la gente que compraba una marca de tenis, una marca de teléfonos, una marca de carro, ya no nada más querían ser los usuarios del servicio, los adquirientes del bien, querían ser también los inversionistas. Entonces ahí lo que me parece que ayudó a detonar mucho fue que las plataformas se fueran por esta línea de vamos a democratizar el mercado de valores y en efecto, hoy ya un mexicano puede comprar prácticamente cualquier cosa, puede invertir prácticamente en cualquier cosa en el mundo con contratos desde 100 pesos en moneda local. Oye, Edgar, y finalmente quiero preguntarte algo que precisamente va muy ad hoc a esto, esta oferta que necesitamos, que vaya para nuestros amigos ahí en España que no conocen, bueno, seguramente Cemex, que ya lo has citado, bueno, es una empresa internacional que factura casi de 30,000 millones de pesos al año, y bueno, que pues está listada aquí en el sistema, forma parte del índice de precios y cotizaciones. Pero, ¿qué pasa con estas pequeñas empresas, con estos booms que han salido precisamente a raíz de esta crisis, que estas startups, este tema fintech, que vaya, nosotros quisiéramos que lo acogiera ya las bolsas y que fueran institucionales y que, bueno, si bien tenemos una ley fintech ahí, ¿qué es lo que esperaríamos? Tu opinión como profesionista en este ramo bursátil, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues aparte de ofrecer acciones internacionales, ¿cómo crecemos en este mercado nacional, Edgar? Bueno, el universo fintech me parece que evolucionó a la par de la digitalización, que algunos especialistas decían tardaría una década para la mayor parte del mundo, incluido México. Nos digitalizamos en 18 meses, ¿no? Esta parte de sumergirnos en un abanico de nuevos servicios financieros, pero conectados por la tecnología, ha posibilitado que mucha gente que no accedía a esto, parte de la inversión es uno de estos servicios. Mucha gente ya hoy contrata seguro, pide un préstamo, ¿no? Contrata una hipoteca a través de una plataforma que tiene en su teléfono móvil. ¿Es el futuro? No, yo creo que ya es el presente.
Y los grupos financieros que en primera instancia, el gran grupo financiero local o extranjero que estaba aquí en México, veían a la fintech, Ricardo, como una competencia, ¿no? Me viene un poco a quitar nicho, cuota de mercado. Y entendieron muy rápido que era al revés. Tenían que utilizar este tipo de servicios tecnológicos para darle un mejor servicio, un mejor producto, una mejor experiencia de inversión, de adquisición de algún producto financiero a su usuario. Entonces, yo creo que ahí el regulador, que en México es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo ha ido entendiendo muy bien, ha ido abriendo su marco regulatorio para que estas empresas fintech cada vez tengan mayor profundidad, sabemos cada vez más de ellas. De hecho, los grandes unicornios mexicanos ya son empresas fintech, son casas de bolsa en línea, son empresas que te dan una tarjeta de crédito digital, ¿no? Son empresas que ya valen más de $1,000 millones. Yo creo que esto ha evolucionado y va a seguir evolucionando muy rápido, Ricardo. Finalmente, mi querido Edgar, tú como especialista en fondos de inversión, solo para que escuche el público, ¿qué sector crees aquí en México que puede ser apetecible para que pues le echen un scope nuestros amigos ahí y que hagan su tarea de análisis? Bueno, en México ha crecido de forma muy lenta. De hecho, los últimos datos del Fondo Monetario Internacional no nada más fueron poco halagüeños para México, en realidad para todo el mundo. Eh, Cada sector ha ido creciendo, evolucionando de forma dispar. Nuestra recuperación post pandemia, yo ya le digo post pandemia, pero creo que todavía estamos sumergidos y inmiscuidos en esto, ojalá muy pronto salgamos de esto, ha sido muy dispar entre los diferentes sectores. Me parece que en México las empresas que fueron más golpeadas por la pandemia se han recuperado muy rápido. Están ahí las aerolíneas, que es un buen ejemplo. Las empresas de servicios financieros también se han recuperado bien. Entonces yo creo que, de hecho, la bolsa mexicana, a diferencia de la norteamericana y de muchas europeas y asiáticas, ha evolucionado de forma positiva. O sea, la bolsa mexicana de valores el año anterior lo concluyó entre las 5 bolsas de mayor crecimiento en el mundo y este año vamos a estar seguramente ahí en el top 10. Entonces me parece que es un mercado al que hay que seguir volteando, hay que buscar diversificación en el mercado local y bueno, yo soy pro indexación, me gusta mucho seguir el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y ahí hay un abanico de fondos de inversión muy amplio que te permiten adquirir títulos registrados aquí en el mercado mexicano. Que por cierto ya salió ahí precisamente los resultados que fueron muy buenos al respecto de la Bolsa Mexicana de Valores, que también, por cierto, cotiza en el mercado bursátil aquí en México. Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. De verdad te agradezco muchísimo tu tiempo y sobre todo para que nuestros amigos se den cuenta, pues cómo está evolucionando esta situación del inversionista retail, que todavía vamos bien, pero nos falta un poquito más de punch ahí, ¿no? Sí, sí, pero este tipo de esfuerzos de comunicar al inversionista información que le ayuda a tomar mejores decisiones de inversión, seguramente le va a ayudar a que pueda evolucionar. Mi querido Ricardo, muchas gracias por el espacio. Edgar Arenas, especialista en fondos de inversión para Rankia en México y Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Bueno, amigos, pues nos vemos el día de mañana. Manuel, un fuerte abrazo.